Buenos días a todos. En este caso vamos a trabajar con las distribuciones de probabilidad, ¿vale? Seguimos con el curso de estadística que estamos haciendo y en este caso trabajamos, bueno, como he comentado, con este tipo de distribuciones, ¿vale? Es decir, en el vídeo anterior vimos lo que era una variable aleatoria y en este caso lo que perseguimos es hacer que nuestras probabilidades sean matemáticamente más fáciles de calcular, ¿vale? Nosotros estamos habituados a usar variables de reales, o sea, funciones reales de variable real, pero claro, nuestra probabilidad inducida sigue siendo una función de conjunto como era nuestra probabilidad anterior. Recordemos que teníamos un espacio muestral con un espacio probabilizable con su espacio muestral, su álgebra de sucesos y su probabilidad, y luego definiendo una variable real lo que pasábamos era a un espacio real, a un espacio, perdón, de muestral de números reales, una álgebra de Borel, ¿vale? Que era una B así como rara, y luego una probabilidad inducida. Esta probabilidad inducida, como era la probabilidad anterior, siguen siendo funciones de conjunto, ¿vale? Es decir, su dominio está formado no solo por números, sino por intervalos. Entonces lo que queremos hacer son definir eh, funciones reales que proporcionen probabilidades para nuestra variable aleatoria. Para que nuestra variable aleatoria, imaginemos que cuando vimos que era número de caras, que podía ser 0, 1 o 2, pues que nosotros podamos, digamos, obtener una manera más sencilla de trabajar, ¿vale? Es decir, que cuando el resultado sea este, sepamos que la probabilidad es esta, cuando el resultado sea este, sepamos que la probabilidad es esta. Nosotros con las monedas no es tan fácil sacar eso. Cuando el resultado es qué, cuando el resultado es qué, obtenemos qué probabilidades. Es decir, no está especialmente claro, ¿vale? Nosotros queremos un poco trabajar de manera más cómoda, ¿vale? Entonces queremos sacar funciones que van a ser las distribuciones de probabilidad y funciones de distribución, ¿vale? Eso es un poco lo que queremos trabajar en este caso. Por tanto, lo que queremos sacar es que, bueno, si x es una variable aleatoria discreta que toma k valores distintos, es decir, tiene un recorrido en el que x respecto al espacio muestral inicial, pues puede tomar valores x1, x2, xk, por ejemplo, pues cuando hemos definido número de caras, pues aquí tomará el valor 0, 1, 2. Su distribución de probabilidad puede definirse como esta distribución de aquí, ¿vale? La distribución, cuando toma cada uno de esos valores, es la probabilidad de que x haya tomado esos valores concretos. Y esto va a ser exactamente pues su probabilidad asociada, siendo i pues desde 1 hasta k. Es decir, aquí tenemos los resultados, que salga 0 caras, una cara o dos caras, ¿vale? La función para cuando salgan 0 caras es básicamente la probabilidad de que x tome el valor de 0 caras, ya lo vimos, y esa es su probabilidad. La probabilidad de que salgan dos caras es la función cuando esto tome el valor de dos caras, que es la probabilidad de que la variable aleatoria sea dos caras, que es esa probabilidad asociada. ¿Vale? No está muy bien trabajado esto con las caras. En los próximos ejemplos, cuando trabajemos con ello, ¿vale? Pues veremos cómo tiene más sentido y cómo podemos jugar mejor con esta situación, ¿vale? Porque si no, hasta ahora no es especialmente interesante el definir esto. Es decir, vale, definimos una función de probabilidad y que cuando salga cero caras, esta probabilidad, ¿cuál es? No tiene mucho sentido, sí, lo sabemos porque lo hemos hecho a mano anteriormente, pero ¿cuál es esa función de probabilidad? ¿En qué me puede a mí beneficiar? Vale. Bien, vamos a trabajar un poco más en ello. En variables aleatorias discretas, ¿vale? Vamos a poner aquí que estamos con discretas, porque luego trabajaremos con continuas. En variables aleatorias discretas, a esta función de probabilidad, a esta función de tal, de distribución, se le denomina función de cuantía, ¿vale? A esta función real de variable real se le denomina función de cuantía, ¿vale? Bien, son dos las propiedades que tiene que cumplir esta función, y es que, uno, todo valor de esta función tiene que ser mayor o igual que cero. Esto lo que nos quiere decir es que las probabilidades no pueden ser negativas, básicamente. Y la siguiente condición es que la suma de todos estos resultados desde i igual a 1 hasta k de esta función tiene que ser sumar 1. Es decir, todas las probabilidades tienen que sumar 1. ¿Vale? Es decir, esta función en 1, que será la probabilidad de que salga una cara, pues tiene que ser mayor que 0. Y la probabilidad de que salgan 0 caras y la probabilidad de que salgan 2 caras tiene que ser mayor que 0. Y la suma de todas esas tiene que dar 1. ¿Vale? Bien, estas funciones de cuantía se pueden expresar con una tabla, con una expresión matemática o con una gráfica. Vamos a ver un poco el ejemplo este de las dos caras.
Si nosotros tenemos la variable x definida como el número de caras, ¿vale? Vamos a poner aquí que la variable x la definimos como el número de caras al lanzar una moneda, ¿vale? Esta es nuestra variable aleatoria. Si nosotros quisiésemos trabajar con una tabla, bueno, lo que diríamos es, oye, si el resultado es x, o sea, si el resultado x, que es cada uno de esos eventos que puedan ocurrir, sale 0 caras, pues nuestra función f de x va a ser 0,25, que es la probabilidad asociada, porque ya lo calculamos en el vídeo anterior. Si sale una cara, pues la probabilidad es 0,5, y si salen dos caras, la probabilidad es 0,25 de que salgan dos caras. Ya está. De tal manera que estas, efectivamente, cada una de estas probabilidades es mayor que 1, o sea, es mayor que 0, perdonad, y todas suman 1. Bien, esta es la tabla. La gráfica, bueno, la gráfica sería de la siguiente manera, pues haríamos una gráfica así, aquí tendríamos el 0, aquí tendríamos el 1 y aquí tendríamos el 2. Y aquí tendríamos las probabilidades, pues que serían 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, tal. Entonces sería la probabilidad 0 caería hasta 0.25, que sería hasta aquí. La probabilidad 1 caería hasta 0.5, que sería hasta aquí. Y la probabilidad 2, pues 0.25, que sería hasta aquí. Esta sería nuestra gráfica. Y luego la forma funcional, que es lo interesante de esta función de probabilidad, porque esta función de probabilidad sí, esta función de cuantía decimos, vale, es 0,25 cuando x vale 0, es 0,50 cuando x vale 1 y es 0,25 cuando x vale 2. Vale, ¿cuál es la forma funcional? Es decir, si nosotros no supiésemos que va a dar este resultado, ¿cuál sería la manera de colocar en una función x0, x1, x2 y que me dé este resultado? Bueno, pues la forma funcional es la más interesante y es esta forma. Es que f de x se comporta como este binomio de Newton, ¿vale? Por 1 partido 2 a la x por 1 partido 2 a la 2 menos x, ¿vale? Más adelante veremos que esta en realidad es la función de cuantía binomial, ¿vale? Lo vamos a ver cuando veamos las distribuciones más conocidas. Esta función se comporta de la siguiente manera. Lo que tenemos aquí es el 2 factorial, x factorial, 2 menos x factorial, ¿vale? Y aquí seguimos teniendo un medio de x y un medio de 2 menos x. De tal manera que aquí si dijésemos, oye, sabiendo que hemos obtenido 0 caras, o sea, ¿cuál es la probabilidad de obtener 0 caras? Bueno, pues sustituimos 2 factorial, 0 factorial es 1, 2 menos 0 factorial es 2 también, entonces, y 2 factorial es 2, así que el 2 y el 2 se van a ir, aquí nos va a quedar 1, y aquí que vamos a tener un medio a la 0, y aquí un medio a la 2 menos 0, que va a ser 2. Por tanto, ¿qué tenemos aquí? Esto de aquí es 1, esto de aquí es 1, y esto de aquí es un cuarto. Por tanto, lo que obtenemos es un cuarto, que es igual a 0,25 de probabilidad. ¿Vale? Esta es nuestra forma funcional, y esta es la interesante, ¿no? Es decir, nosotros lo que queremos obtener es una manera, una distribución de probabilidades, una función de cuantía que nos permita trabajar con estas funciones más cómodamente, ¿no? Es decir, con esta función de variable real. No simplemente con las probabilidades. Oye, probabilidad de obtener una cara. Vale, pues tenemos que trabajar con la probabilidad esa de Laplace, pues mira, la probabilidad de obtener una cara tal. No, ahora tenemos una función de variable real en la que le das los posibles resultados que pueda tomar esa variable discreta y te ofrece la probabilidad de que eso se produzca. Y por eso es mucho más cómoda, ¿vale? Porque en el futuro vamos a ver cosas muy interesantes. Y aquí podemos observar que efectivamente se cumple. Bien, esto es para las distribuciones de probabilidad discretas. Pero no solo tenemos las discretas, sino que vamos a trabajar con las continuas. ¿Vale? Vamos a trabajar aquí con las continuas, con las distribuciones de probabilidad de variables aleatorias continuas. Y estas funciones de probabilidad, a esa función f de x se la llama función de densidad. Se la llama función de densidad porque lo que hace es trabajar con, digamos, el área bajo la curva, ¿vale? Es decir, nosotros lo que vamos a tener aquí son pues una función f de x y aquí los posibles resultados x, ¿vale? Es decir, los posibles resultados que tengamos y f de x que va a ser la probabilidad. Como estos son funciones continuas,
lo que acabamos obteniendo son, bueno, digamos que en las funciones discretas nosotros teníamos valores, ¿no? Podíamos tomar los valores 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿vale? Pero en las funciones continuas nosotros lo que hacemos es tomar como intervalos, ¿no? Mini intervalos. Es decir, tomamos un intervalo que venga desde 0 a 1, desde 1 a 2, desde tal, desde 3 a 4, etcétera, 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 ¿vale? Estos son conceptos de integración, ¿vale? Que, bueno, veríamos mejor en cálculo. Estos intervalos, o sea, que algo sea continuo implica que estos intervalos se van haciendo cada vez más pequeñitos. Más pequeñitos, es decir, ahora tenemos esto aquí, esto tenemos aquí, esto va subiendo por aquí, más pequeñitos, más pequeñitos, más pequeñitos. Más pequeñitos, incluso, aún más pequeñitos, más pequeñitos, más pequeñitos, más pequeñitos, hasta que son tan pequeñitos que esos intervalos acaban tendiendo a cero. Y que esos intervalos acaben tendiendo a cero, lo que nos otorga es, en vez de una zona, como un histograma de intervalos, lo que nos acaba otorgando es básicamente curva una curva en la que estos intervalos cada vez se van haciendo más pequeñitos, más pequeñitos, más pequeñitos hasta tender a cero, y lo que acabamos obteniendo es un continuo, es decir, una curva. Entonces, claro, al obtener una curva, lo que nosotros hacemos es, bueno, obtener una función de densidad. Es decir, si quisiésemos obtener la probabilidad de que x tomase valores menores que este punto de aquí, lo que acabaríamos haciendo sería ver cuánto ocupa este área bajo la curva, que será nuestra probabilidad. Porque en funciones continuas no tiene sentido trabajar con puntos concretos, es decir, la probabilidad en una distribución continua de que la variable aleatoria tome un valor concreto como tal no tiene sentido. Es cero, ¿vale? ¿Por qué es cero? Bueno, es cero porque nosotros cuando tomamos aquí probabilidades, las hacemos siempre integrando el área bajo la curva. Es decir, decimos, bueno, la probabilidad de obtener un valor x que esté entre a y b va a ser la integral, que es lo que hacemos siempre que tenemos este tipo de curvas, la integral entre a y b, ¿de qué? De nuestra función de densidad, derivada respecto de x, ¿vale? Esta va a ser nuestra integración. Entonces, claro, cuando nosotros queremos hacer la probabilidad de que x tome un valor concreto, tendríamos la probabilidad de que x fuese igual a xy, lo que nos haría sería la integral entre xy y xy de nuestra función de distribución o de nuestra función de densidad. Y esto es básicamente cero. ¿Por qué? Lo que estamos calculando es el área de un segmento. Y el área de un punto concreto, cuando vamos a un caso infinitesimal, pues claro, va a ser cero. Es decir, estamos calculando la densidad, pero estamos calculando la densidad, claro, en este punto es muy, 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 muy pequeña. Estás calculando un intervalo que en realidad es un intervalo infinitesimal. Un intervalo infinitesimal en una función continua no tiene sentido. Entonces se va a ir siempre a cero, ¿vale? Se va a ir siempre a cero. Puntos importantes que tiene que cumplir esto. Bueno, como siempre, la función de densidad, cualquier valor tiene que ser mayor que cero, para cualquier valor entre menos infinito e infinito. Y ahora la integración entre menos infinito e infinito de esta función de densidad va a ser siempre 1. Es decir, el área bajo la curva de cualquier función de densidad va a ser siempre 1 para que sea una función de densidad. Si no, no sería una función de densidad, ¿vale? Entonces, bueno, calcular el área de un segmento. Claro, lo que he comentado, esto va a ser siempre cero. Es decir, calcular el área justo de un punto concreto es cero, porque no estamos aquí trabajando, o sea, estamos trabajando con áreas. Esto hay que tener en cuenta que este área bajo la curva son segmentos que están tendiendo a cero. Segmentos que están haciéndose muy, muy, muy pequeños de manera continua. Claro, calcular el área de un punto en concreto no tiene sentido. Es decir, estamos calculando el área, tenemos un solo caso favorable, es decir, un valor concreto en el que x sea igual a xy, de los infinitos casos posibles que tenemos. Si aplicamos la regla de Laplace, lo que tenemos es, oye, ¿qué probabilidad queremos? La probabilidad de que salga xy. Vale. La probabilidad de que salga xy, la probabilidad de que salga xy, ¿qué es? El número de casos favorables, que es 1, es decir, solo hay un caso favorable de que salga xy. ¿Cuántos casos posibles hay? Es una variable continua, tenemos infinitos casos posibles. Vale, pues 0. Es decir, no se puede en una variable continua, una distribución continua, sacar la probabilidad de un solo valor concreto, ¿vale? No es posible. Esto, bueno, si analizamos un poco el cálculo y demás, es el mismo tipo de idea. Entonces, bueno, esta es un poco la jugada con las distribuciones, ¿vale? Que vamos a ver tanto continua y discreta. Si quisiésemos ver algún ejemplo de esta situación, pues bueno,
vamos a coger un ejemplo, por ejemplo, de esto. Esta es nuestra función de densidad. Nuestra función de densidad va a ser 0, 1x para x entre 0 y raíz de 20. Y la función de densidad vale 0 en el resto, ¿vale? En el resto de valores. Bien, vamos a comprobar que es una función de densidad. Para comprobar que es una función de densidad, uno tiene que cumplir que f de x siempre sea mayor que 0 para todas las... mayor o igual que 0 para todas las posibilidades. Bueno, en el resto va a ser siempre mayor o igual que 0 y si x vale entre 0 y raíz de 20, esto es una función positiva, así que eso siempre va a ser 0. O sea, va a ser 0 o mayor que 0. Por tanto, f de x siempre va a ser mayor que 0. Es decir, si x es 1, mayor que 0. Si x es 2, mayor que 0. Si x es 3, mayor que 0. Si x es raíz de 20, mayor que 0. Si x es otra cosa que no esté entre 0 y raíz de 20, va a ser 0. Por tanto, mayor o igual que 0. Es decir, cumple. No va a ser negativa. No tenemos probabilidades negativas. Vale. Lo siguiente que tiene que hacer es que su integración sea 1. Bien. La integración en este caso que queremos hacer, como x solo toma valores entre 0 y 20, vamos a tomar una integración entre 0 y 20. ¿De qué? De esta función. Vale. ¿Y la integración de esta función cuál es? Bueno, 0, 1x diferencial de x. ¿Esto qué va a ser? Bueno, esto va a ser 0, 1 x cuadrado partido 2 entre raíz de 20 y 0. Bien, ¿y aquí qué es lo que tenemos? Bueno, raíz de 20 al cuadrado va a ser 20, entre 2, 10 por 0, 1, esto va a ser 1. Y 0, 0 al cuadrado va a ser 0, por tal, 0. Menos 0. Por tanto, esto va a ser 1. Es decir, cumple que es una función de densidad. Bien, y ahora vamos a obtener los valores, la probabilidad, por ejemplo, de obtener valores, de que x tome valores entre 1,1 y 3,2. Es muy importante saber que en distribuciones de probabilidad continuas, ¿vale? Esto es muy importante, la probabilidad de que x sea mayor o igual que a y menor o igual que b es igual que la probabilidad de que x sea mayor o igual que a y menor que b, y esto es igual a la probabilidad de que x sea menor que a, o sea, mayor que a y menor o igual que b, y esto es igual a la probabilidad de que x sea mayor que a y menor que b. ¿Vale? Como estamos trabajando y hemos dicho que no existe la probabilidad en distribuciones continuas, no existe la probabilidad en un punto concreto, pues da igual que x esté entre a y b incluidos, no incluidos, incluido uno y no incluido el otro. Esto en discreta sí tiene sentido, es decir, que un valor sea menor que 5 significa que es menor que 5. O sea, que no entra como 5. O que sea menor o igual que 5 significa que puede ser menor que 5 o igual que 5. Pero en continuas nos da igual ese punto, ¿vale? Esos puntos concretos. Bien, por tanto aquí nos daría igual que fuese x mayor que 1,1 y menor que 3,2, o mayor o igual que 1,1 y menor que 3,2, o mayor que 1,1 y menor o igual que 3,2, o mayor o igual que 1,1 y menor o igual que 3,2. Nos da exactamente igual. Entonces, bueno, procedemos a integrar entre 1,1 y 3,2. ¿De cuál? La función 0,1 de x diferencial de x. Esto ya lo hemos visto antes, nos va a quedar 0,1 x cuadrado partido por 2 entre 3,2 y 1,1. Bien, y este resultado nos otorga un 0,4515. Vale, esta función que tenemos aquí, la 0.1x, si la quisiésemos pintar, sería básicamente esto de aquí. Bueno, más o menos, sería esta de aquí. Entonces, si nosotros aquí tenemos el valor 0, raíz de 20, que es hasta donde va a llegar, y este es el valor 0, y estas son las distintas probabilidades, es decir, pues 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Las probabilidades que toma. Bien, nosotros aquí tendríamos, por ejemplo, el 1,1 y nosotros aquí tendríamos el 3,2. Pues la probabilidad es básicamente el área que hay bajo la curva. Es decir, la probabilidad de que x tome valores entre 1,1 y 3,2 es toda esta probabilidad. Toda esta probabilidad. Y esta probabilidad da la casualidad de que el área bajo esta curva es 0,4515, es decir, más o menos un 45% de probabilidades de que x tome esos valores en una situación continua, claro, pero pintándola sería esta situación, ¿vale? Bien, y esto es un poco todo lo que vamos a ver hoy. Próximamente vamos a ver la función de distribución, que también tiene bastante miga. Si tenéis cualquier tipo de duda, como siempre, dejadlo en los comentarios, ya sabéis.
suscribíos, dadle me gusta y estas cosas. Y nada, seguimos con la física.